Hoy abordamos un tema que debe preocuparnos a todos, la violencia que sufren miles de niños y niñas dentro de sus propios hogares en República Dominicana. Según datos recientes de UNICEF, más del 63% de los niños entre 1 y 14 años ha experimentado algún tipo de violencia en el hogar, en la casa. Y entre los más pequeños, de 3 a 4 años, la cifra alcanza el 70%. Madre mía, ¿no son muy altas estas cifras? Para hablar un poco sobre el tema, me place muchísimo conversar con Anjoli Sanabria, representante interina de UNICEF en República Dominicana. Gracias, muy buenas tardes. Un placer tenerla acá. Buenas tardes, el gusto es mío de compartir contigo y con tu audiencia. Gracias. ¿Dije bien el nombre, Anjoli o Anjoli? Anjoli. Anjoli Sanabria. Pues nada, titular interina de UNICEF en República Dominicana. Gracias doble porque está lloviendo un poco por donde usted está. ¿Llueve? Sí, está lloviendo y esperemos que internet permanezca. Ay, ojalá. Sí, que no tengamos problemas de conexión. Esperemos que no se vaya. Bueno, pues hablemos un poquito. Sorprendido con estas cifras, Anjoli. Realmente, niños entre 3 y 4 años, el 70% abusados en el seno del hogar, ni hablar de las otras cifras. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? ¿Cuándo se hizo el estudio? ¿Qué estratos sociales se evaluaron? Bien, este es un indicador que viene de la encuesta de indicadores múltiples, la ENOGAR Mix, que se levanta cada 5 años. Justo ahora, en octubre, terminamos de levantar la última edición. Y entonces se hace una muestra de muchísimos hogares. Es una encuesta muy representativa y es un dato sólido. O sea, es un dato en el que se hace una pregunta que luego se sistematiza y se llega a esta conclusión de que hay algún tipo de castigo, ¿no? Físico, algún tipo de violencia física para estos niños en estos hogares. Y bueno, sí es un dato real y quiero decirte más, este dato no cambió desde la ENOGAR del 2014 al ENOGAR del 2019 se mantuvo. Vamos a ver ahora qué aparece, esperemos que quizá cambie, pero no es esa la tendencia, y no solo en República Dominicana, sino en América Latina. Los datos de violencia no solo están estancados, sino que en algunos países se incrementan en términos de tipos de violencia. Y esta es de las más comunes y lamentablemente debo decir de las más normalizadas en las sociedades como la dominicana. Ahora, para seguir entendiéndolo un poquito, UNICEF cuando habla de violencia doméstica o violencia en el hogar, en el caso de niños, por supuesto, ¿a qué se refiere? Lo digo porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay sociedades donde ya los niños se rebelan contra un padre cuando el padre los regaña. El regaño es violencia infantil en el hogar. El niño dice, no me puede regañar porque yo voy a llamar al 911, al 911. Y entonces asumen una posición, no puede levantar la mano, no puede alzarle la voz. ¿Cómo califica UNICEF esa violencia en el hogar para los niños? Para ver los límites. Sí, es cualquier actividad que tenga una intención de causar dolor o incomodidad en cualquier niño o niña en el seno del hogar. O sea, es algo que intencionadamente pretende causar dolor físico o algún tipo de incomodidad. Entonces, es claramente una actividad que tiene esa intención. Y puede haber diferentes escalas. Yo creo que aquí trabajamos mucho con la percepción, ¿no? De las personas, por ejemplo, cuando dices regaño, puede ser para un llamado de atención, puede ser una forma de decirle al niño eso no está bien y poner ciertos límites, o puede ser una actitud, una forma de desvalorizar al niño o de culpabilizarlo por algo o de dañarle su autoestima o de dañarle la seguridad en sí mismo, etc. O sea, hay una amplia gama de situaciones. Yo creo que lo importante aquí es que nosotros entendamos de que realmente se puede educar de otra manera.
la violencia se ha normalizado porque existe una creencia generalizada de que es efectiva. Y realmente todo lo que los estudios han revelado en más de 50 años, en muchísimos países, más de 300 estudios, es que realmente la violencia física no tiene ningún beneficio, o sea, no se ha demostrado ningún beneficio para los niños. Y todo lo contrario, sí se ha demostrado muchísimos daños. Ahora, una pregunta, Anjoli. ¿A usted nunca de chiquita, al otro día, le dieron por una piernita o por un hombre le dijeron, mire, siéntese ahí, o la zarandearon un poquito o le alzaron un poquito la voz? Bueno, pues yo digamos que tengo mis añitos, ¿verdad? Y entonces antes... Es joven, Anjoli, pero bueno, está bien. Dígame usted. No, entonces antes nuestros padres, y todos nosotros lo vimos de alguna manera, tenían una forma de marcar los límites que a veces era muy, como bastante intuitiva, ¿no? O sea, sí, nosotros sabíamos y me decía alguien, mi mamá solo me miraba. Exacto. Y yo ya sabía que algo estaba mal, que yo tenía que mejorar, corregir, mi claro, comportamiento. Sí, yo tuve la suerte de crecer en un hogar donde prácticamente no teníamos castigo físico, sino si nos dieron en alguna oportunidad, y fue así, pero muy excepcionalmente. Y yo puedo decir, mis padres no tenían ningún acceso a pautas de crianza, éramos 7, imagínate. Oh, madre mía. Era una situación para mi madre de mucho estrés y ella sí nos regañaba, como dice, o sea, no, estaba muy encima de ciertos comportamientos. Y sí recuerdo momentos muy duros de mucho dolor, precisamente por esas situaciones en que yo no entendía que yo había cometido una falta y por qué me castigaban. A veces me castigaban porque eran mis hermanos los que habían hecho algo y no yo, por ejemplo. Y eso siempre lo vi muy injusto. Sin embargo, tuve otros muchos incentivos, ¿no? Como que mis padres me cuidaron, me protegieron, me incentivaron mucho la lectura. Pero no todos los niños que sufren violencia tienen esas oportunidades. Entonces, a veces dice la gente, yo salí bien, o sea, a mí gracias a esos golpes, yo me convertí en una persona de bien. No, discúlpeme, no fue gracias a esos golpes, fue porque probablemente tuviste otros muchos estímulos y otros muchos cuidados de tu familia que te llevó por ese camino, pero no fue por los golpes. Nadie va a ser mejor a partir de que lo maltraten, ¿no? Así es. Ahora, hablando de ese tema, en el caso de República Dominicana, volviendo al caso del país y a estos resultados de esta investigación, ¿qué se considera violencia acá? Lo digo recuerdo ahora que usted hablaba y así un poquito de recordatorio de su vida personal y su relación con sus padres y sus 6 hermanos, tremenda. Y sobre todo decía algo importante, a veces la regañaban a usted o la castigaban por sus hermanos. Y ahí volvemos al tema también del marcaje de género, que quizás con los varoncitos no se tenía el rigor que se tenía con usted y usted pagaba los platos rotos. Pasa en todas las familias, lamentablemente, y eso marca actitudes después de esos varones. No estoy queriendo decir que sean sus hermanos, pero por lo general a veces decimos, ¿y por qué este hombre es machista? ¿Y por qué hace esto? Pero nadie se acuerda de aquel detalle del premio a él por encima del castigo a su hermanita, para que entendamos un poco cómo hay que detenerse en esas cosas. Pero quería ir al tema de la clasificación de esa violencia y los ejemplos en República Dominicana. Recordaba en un momento un reportaje que alguien hizo en nuestra redacción de una mamá que ponía a su hijo de castigo con 2 tapitas de botellas al resistero del sol, al tetero del sol, como le dicen aquí, cosa que me parece de locura. Todo eso se tipifica dentro de violencia en el hogar para los niños en República Dominicana. Aquí también hay que ver qué tipo de violencia hay en el campo, por ejemplo, qué hay en la ciudad, cómo ustedes la tipifican. Sí, todas esas formas de
violencia que implica causar dolor físico, se llama violencia física, ¿no? O castigo físico o disciplina violenta. Hay muchas formas de llamarlo, pero al final es una de las formas de violencia. La otra forma son la violencia sexual, ¿no? Donde lo que decías del género es muy marcado porque las mayores víctimas son las chicas, aunque no podemos decir que no hay niños también y adolescentes víctimas de violencia sexual, pero la cifra creo que fue de 70% que reportaron algún tipo de violencia sexual, ¿no? En todas sus diferentes gamas, desde ese acoso que puede sufrir la chica hasta violaciones. Entonces, esa forma que puede ir desde una nalgada, un tirón de oreja, una cosa, hasta estas formas súper violentas, extremas, digamos, que también hemos visto en la sociedad dominicana, existen. Y lo que hay también es una escala, ¿no? Hay muchos factores que son de mayor riesgo ante la violencia. Son factores de riesgo individual, familiar, comunitario. Y, por ejemplo, a nivel individual, los niños con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia, algo totalmente como inaceptable, diríamos, desde la ética, desde todo el enfoque de derechos, pero es así. Un niño con discapacidad, con unos padres que no tienen el apoyo debido para su manutención, para su crianza, para su educación, sufren de mucho estrés, hay mucho estigma, hay mucha ignorancia y entonces ellos descargan a veces la violencia sobre ese niño porque no entienden, lo ven como un castigo para ellos, etc. Entonces, lamentablemente, los niños con discapacidad sufren más violencia. Hay, entre los otros factores de riesgo está, por ejemplo, en los hogares donde hay mucho estrés por la sobrevivencia, porque, por ejemplo, una madre que tiene 5 o 6 niños y que tiene que buscar la manutención está sobreestresada por tener que garantizar todo eso y cualquier otro tipo de situación que se salga de sus manos va a ser como más rápido que ella pierda, digamos, ese control mental o esa capacidad de conducir mejor a sus hijos. Y las drogas, el alcohol, son también otros como situaciones y condiciones que exacerban la violencia. Y lo que vos decías en términos de las inequidades de género, la distribución desigual de las tareas en el hogar también lleva a una sobrecarga de las chicas, de las mujeres, y eventualmente ellas tienen como más responsabilidades y si ellas no cumplen con esas responsabilidades de cuidado de otros hermanos. O sea, la violencia es algo como un patrón que se va repitiendo. Tú eres violenta conmigo, yo soy violenta con el más chiquito y así sucesivamente. Entonces se vuelve como como un hilo conductor perverso, ¿no? En las familias y en la sociedad. Y por ello también en todos los sistemas se apuesta muchísimo a la prevención. Claro. Hay que reeducar. Ahí iremos, pero quiero retomar algo que decía, que es la parte mental. ¿Cómo influye estas acciones de violencia en niños y niñas en el hogar en cuanto a la salud mental? Hoy estamos hablando mucho acá en el país de salud mental, quizás marcados post-COVID, como hemos tenido ciertos episodios complicados de salud mental por tanto tiempo encerrado, etcétera. Si a eso le sumamos estas acciones que pueden ser asumidas como normales, no porque mi mamá, porque me daban con una regla, la maestra en una escuela o el cura, porque acuérdense que todo pasaba, también los curas daban y lo que era arrodillarse a rezar como parte de todo el ritual, muchos lo asumían como castigo y póngase a hacer el rosario y ponga esto, y entonces ahí se desvirtúa el concepto incluso desde la iglesia, para que estemos claros en esa historia, para no dejar fuera a nadie, porque todo el mundo decía mi abuelo Áñoli, que tanto culpa tiene el que mata la vaca como el que la aguanta la pata. Entonces todo el mundo pasa por ahí, pero ¿cómo marca esto en la salud mental de estos niños y niñas que van a ser adultos luego, etcétera?
Te agradezco mucho esa pregunta porque creo que, y todos sabemos, y tú le has dicho, que la salud mental ha sido por mucho un tema olvidado, un tema como dejado a un lado y hasta ahora se está retomando y haciendo como poniendo en su real dimensión todo el impacto que tiene la salud mental en crear sociedades saludables y prósperas. Entonces, un niño pequeño, voy a referirme a los niños de 3 y 4 años, que fueron los que más sufrieron violencia en los hogares. Ese niño está, por definición, en una etapa de configurar todo su entendimiento de su mundo. Está configurando sus estructuras psicológicas, sus estructuras emocionales, sus estructuras cognitivas. Para decirlo de una manera gráfica, queremos, pero muy simplista, es como que está tejiendo su red de las neuronas en su cerebro. Su cerebro se está configurando para su etapa adulta. Cuando un niño sufre estrés tóxico, que es lo que produce el maltrato consecutivo en el seno del hogar, esas conexiones neuronales no logran desarrollarse. O sea, hay como áreas del cerebro, eso se ha visto, las personas más curiosas de tu audiencia pueden investigar un poquito más y hay como fotos, digamos, para decirlo de alguna manera, ilustraciones de cómo el cerebro de un niño que crece con estímulo, que crece protegido, que crece con amor, tiene como iluminado todas sus conexiones neuronales y un niño que tiene estrés tóxico tiene áreas apagadas. O sea, el daño que se establece para ese niño no solamente va a ser para esa etapa, sino que va a acompañarlo durante toda su vida. Y eso es una pérdida gigantesca en salud, en posibilidades, en potencial perdido, ¿no? Para cualquier país, para cualquier familia, para cualquier sociedad. Entonces, ese es el primer daño, digamos, que no se logra establecer. Pero imaginémonos un niño de 3 y 4 años. Ni siquiera algunos pueden hablar bien, porque todavía están en proceso de adquisición del lenguaje. Entonces, él está entendiendo el mundo y él confunde, o sea, él ve que las personas que están más cerca de él, su mamá, su papá, que lo alimenta, que es la persona que está viendo todos los días, que él entiende por instinto, que es la persona que lo protege, que lo cuida, es la persona que lo maltrata. Entonces la confusión de lo que es el amor, de lo que es el cuidado, de lo que significa que me maltraten, algo que me da... El dolor no es algo que se confunde, el dolor es algo real. Entonces un niño que sufre eso empieza a crear distorsiones de lo que es el verdadero amor. Y luego tenemos adultos que dicen, te pego porque te amo y te maltrato porque tú eres mi propiedad. Son los hombres sobre todo, ¿verdad? Sí. Que cometen crímenes. Es esa distorsión. Entonces hay unas secuelas que acompañan de por vida a esas personas que sufren ese tipo de violencia. No quiero decir que para todas las personas sea lo mismo, no todas las personas lo procesan igual, pero es un riesgo mayúsculo para una sociedad tener personas que no logran, digamos, desarrollarse y vivir de una manera en que sienten seguridad, en que sienten esa capacidad de conseguir cualquier cosa, porque en su vida de niños, cuando eran pequeños, se sintieron de esa manera. Se sintieron seguros, estimulados y, no sé, o sea, imaginémonos nosotros Claro. teniendo esas edades y sintiendo que donde más protegido te deberías sentir es un lugar del que quieres más bien huir. Y hay niños que se van con vecinos, o sea, tratan de buscar ayuda, pero no lo logran porque son muy chiquitos. Una pregunta más. ¿Está asociado los niveles de violencia en el hogar contra niños y niñas a niveles de educación? Digo, educación escolar o familiar. ¿Está asociado a niveles de pobreza o a estratos sociales? Lo digo porque a veces uno dice, bueno, la familia más ruda o el hombre de campo tiende a maltratar más, o el de ciudad maltrata más. ¿Es así? ¿Se busca esa diferenciación o lo vemos en cualquier espacio? Se ve en cualquier espacio, lamentablemente es muy, muy democrático, digamos, la distribución, ¿verdad?, de la violencia. Se da en cualquier estrato social, se da en personas con diferentes niveles educativos. Sin embargo,
como en otros muchos indicadores sociales, el nivel educativo y el acceso a información de la familia sí tiene un impacto. Y una de las cosas que más ha ido cambiando y que se ha demostrado en los estudios que tiene el mayor impacto en este tipo de situación es lo que llamamos la educación de los padres, educar para ser padres, porque todo esto que vos empezaste hablando, por ejemplo, de límites, cómo establecer relaciones respetuosas con los niños, cómo escuchar a los niños sin que eso signifique permisividad total, que es lo que se confunde. Entonces la gente dice, no, porque es que esa crianza positiva es dejar a los chicos que hagan todo, ¿no? O sea, es educar a los chicos, darles guía, enseñarles que toda acción tiene una consecuencia, cuáles son las posibles consecuencias de sus acciones. O sea, todo eso es parte de la educación y todo eso se puede aprender. Que es lo importante, ¿no? Nosotros aprendimos de nuestros padres que había una forma ruda, como dices, de educar y una forma muy, muy violenta de educar. También podemos aprender las otras formas y eso es muy, digamos, gratificante, tanto para los padres como para los chicos y chicas. Hay muchísimos ejemplos de personas que lo logran con apoyo, hay apoyo entre pares, hay muchas formas de lograr que las familias y los padres y madres, y no importa el nivel socioeconómico, no importa el nivel de educación, es quererlo, ¿no? Digamos, dedicarse a esa función tan importante en la sociedad que es ser padres y madres o cuidadores, ¿no? Porque a veces no son los padres y madres los que cuidan a los niños, sino que son las abuelas, las tías, etcétera. Algo más, el informe al que ustedes tuvieron acceso y muestran estos resultados, también habla de embarazos en adolescencia, hablan incluso hasta de suicidio en niños y niñas, cosa que me parece de locura. ¿Qué arroja esto? Bueno, realmente es lamentable que todavía la República Dominicana también esté en uno de los países con los más altos índices de embarazo adolescente y uniones tempranas. Lo que también tiene... Ahora, eso, escúcheme un momentico, ¿eso no se había prohibido? Sí. Se había tomado una decisión histórica en el Congreso. Incluso esto me lleva a pensar que generó un debate, porque algunos, en aras de defender que eso no saliera del código, decían, eso va a seguir pasando. Quizás puede seguir pasando, no con la magnitud que tenía aquello, pero también era una vergüenza ante la humanidad que figurara todavía en el código que era permitido, que era normal que una niña se casara con un hombre que le cuadriplicara su edad. Eso es una aberración total. Sí. Entonces, que ocurra hoy, aun cuando haya sido sacado, no quiere decir que aquellos tenían la razón cuando se opusieron a sacarlo. No, totalmente de acuerdo, y qué bueno que me recuerdas eso, porque es bien interesante y es exactamente ese cambio. A ver, ¿qué ocurre? Se prohibió el matrimonio infantil, el matrimonio como acto civil entre una persona menor con una persona que le lleva más de 10 años, cierta edad, ¿no? Pero las uniones tempranas siguen ocurriendo porque ese es un patrón cultural, o sea, es una cosa que está todavía metida en el marco de creencias de las familias y de la sociedad. Entonces, eso nos muestra que es lo mismo que pasa con la violencia, es que podemos cambiar las leyes, podemos cambiar muchas cosas, podemos tener programas, pero el cambio cultural, el cambio de que la sociedad empiece a pensar diferente lleva mucho tiempo. Estas son ideas que se han construido por siglos, digámoslo de esta manera, pero es posible el cambio. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, con las uniones tempranas, pasamos del 39% al 32%, y eso tiene que ver con las acciones que la República Dominicana ha hecho. Y esperamos que en esta medición que está haciendo la nueva Mix, eso haya bajado todavía más, lo cual totalmente refuerza el hecho de que sí una legislación fuerte, de que sí una legislación que prohíbe este tipo de situaciones da resultado, que tiene que estar acompañado con una reeducación. Que es interesante, creo yo,
el matrimonio infantil dejó de verse como algo natural y empezó a verse como algo negativo. Y ese es un gran avance. O sea, no, aunque haya gente que lo practique, que todavía lo ve como, wow, se casó con una, o sea, o está con una chica, ya no es tan normal como acostumbraba a verse. Ahora sí hay gente que se lo cuestiona y dice, oye, pero mire, ese hombre es un hombre mayor con una chica menor. O sea, no es como era antes. Y eso es gracias a la ley. Y eso es gracias a las acciones que se han hecho en función de eso. Ya, quería retomar algo dentro de la pregunta, que era el tema de los suicidios en niños y niñas. Así. ¿Es tan relevante en el caso nuestro? ¿Cómo un niño llega al momento? Bueno, el hecho de quitarse la vida ya de por sí en un adulto es en un momento, vaya, que yo no sé qué puede pasar por la cabeza. Se deben unir una cantidad de cosas, pero es el cúmulo de cosas de una persona que quizás no tiene algunas herramientas, pero ya tiene 50 años para manejar emociones, para manejar frustraciones, etcétera, desamores, amores, desencuentros. Pero un niño que está todavía absorbiendo la explicación de la vida, ¿cómo llega a esa conclusión? Esa es una pregunta muy difícil, es realmente lamentable y tienen que ver con muchos factores, ¿no? Muchos de los suicidios, o algunos de los suicidios, ocurren en el marco de estas influencias de las redes sociales, por ejemplo, que hemos visto que ha habido retos que plantean a los niños hacer cosas que ponen en peligro su vida, pero también está todo el tema de la salud mental, ¿no? Nosotros no tenemos información, no tenemos educación para detectar las señales y cuando un niño está necesitando ayuda. Y aquí me voy a referir a todos, o sea, como vos decías, no hay alguien que se salve. Cuando un niño llegó a esta situación es porque muchos adultos en su entorno hemos fallado o han fallado, ¿no? Porque los padres a veces por estar muy ocupados no tienen comunicación con sus hijos, no saben lo que les preocupa, puede haber patrones de violencia también en el hogar, puede haber bullying que el niño esté sufriendo en la escuela y si no tiene con quién comentarlo, no tiene con quién hablarlo, no tiene a quién acudir, se siente solo. Hay niños que pueden estar sufriendo depresión también, o sea, hay muchas cosas que la falta de educación, la falta de ver esos signos de alerta, de estar, digamos, educados para observar mejor a nuestros hijos, para comunicarnos mejor con nuestros niños, es lo que lleva a desencadenar en estas situaciones lamentables. Y me quiero referir a un tema que es vital y en el que República Dominicana tiene un gran desafío, que es la capacidad y la formación de los servidores públicos de los servicios sociales, las personas de los servicios de salud, los profesores en las escuelas, las personas que trabajan en protección social y cualquier persona que puede entrar en contacto con una familia o con un niño y que no está preparada para detectar este tipo de situaciones o señales. Cuando un niño sufre de todas estas situaciones, normalmente tiene cambios. Entonces, o está más retraído, no quiere hablar con nadie, o está más agresivo y está, digamos, que quiere pelearse con todo el mundo, es más contestatario, no quiere comer, duerme mal en la noche. O sea, siempre hay un cambio, normalmente, ¿verdad? Hay un cambio y las personas más cercanas a ese niño deberían poder notar ese cambio, pero no estamos atentos a eso. Y es lamentable que tengamos que tener este tipo de situaciones en niñas y niños. No debería pasar de ninguna manera. Así es. Anjoli, una última pregunta. Bueno, ya usted hacía referencia a la importancia de preparar al servidor público en todas estas materias, en todas estas acciones, ya sea a la hora de educar, de sanar, de salvar vidas, etcétera, que tenga un contacto. Como otro punto, ¿en qué podemos avanzar? ¿Qué medidas urgentes debemos asumir como país para disminuir, para evitar, para erradicar la violencia infantil en nuestros hogares? Y subrayo esto porque aun cuando sea importante el rol del maestro
y siempre he dicho que el maestro es esencial y fundamental, y por eso nunca lo he apoyado en una huelga, porque me parece que reclamando un derecho, el que fuere, un mejor salario, mejores condiciones para dar clases, está violando un derecho del otro, que es el de educarse, el de aprender. Entonces, cuando se viola un derecho en nombre de otro, no hay acompañamiento ninguno, al menos en mi filosofía. Pero independientemente de eso, sigo pensando que a veces las sociedades en esta vorágine y los celulares y las cosas y tener picoteos, aquí le dicen picoteo, tener varios trabajos, porque a veces tenemos un estilo de vida que sobrepasa lo que realmente podemos hacer. Dedicamos menos tiempo a la familia, menos tiempo a hablar, a compartir, pero sobre todo cedemos a terceros la educación de los niños, el acompañar al niño, en llamarle la atención de una forma educada. Viene de la calle porque se mete 8 horas con un maestro que no está preparado para ese servicio social, o para un cuidador, o para una tía, porque yo estoy trabajando, porque hago un doble turno o hago un tercero. Entonces, insisto en esto, en el corazón de la sociedad, que es el hogar, para ver cómo lo erradicamos, cómo lo hacemos, la importancia de la familia, que son roles que no pueden cederse a nadie. De acuerdo. Sí, bueno, hay, como dijimos, todos entramos y deberíamos tomar acción para cambiar esos patrones de violencia, pero la familia es fundamental. Y ahora en esta era tecnológica, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo ve esos cortos, todo el mundo está conectado, todo el mundo ve cosas muchas veces muy inútiles, ¿verdad?, en las pantallas. Y realmente que hay también recursos muy interesantes de cómo aprender a ser padres y madres. Es real que no es una tarea totalmente fácil. Como decimos, los niños no vienen con un manual bajo el brazo, cada niño es único, pero lo que sí debe ser como prevalecer es que todo niño debería ser creado con amor. Y en principio, o sea, puede haber casos de salud mental, puede haber algunos casos extremos, pero todo el mundo, aun cuando los niños no han sido deseados ni planificados, cuando uno ve a ese niño, siente la responsabilidad, siente el compromiso de guiarlo, de cuidarlo, de hacerlos unas personas saludables, felices, etc. Entonces, a partir de eso, que sería el principio, la base, busquemos información, eduquémonos. Hay muchísima gente que produce contenido, de que pone cosas de cómo poner límites, de cómo busquemos en las redes, hablemos con nuestros pares, busquemos consejos entre ellos y preparémonos mejor, eduquémonos mejor, reflexionemos un poquito más cómo nos sentimos nosotros cuando nos castigaron y probemos cosas nuevas. No todo lo que fue en el pasado tiene que seguir siendo de la misma manera. Hay formas diferentes de educar y educar desde el amor. O sea, yo creo que el principio básico es eso. Si nosotros todo lo vemos desde el amor que debemos tener o que tenemos para nuestros hijos e hijas, siempre vamos a tener como un filtro básico de que puede ser lo mejor para ellos. Y hay un instinto, ¿no? Hay una cosa de que cuando nosotros nos guiamos, por eso es posible cambiar. Y no quiero ser tampoco romántica, ¿verdad? Porque claro, en la vida diaria los obstáculos son muchos, pero sí hay información, hay muchos programas de educación para padres ahora. Y hay muchos grupos que se forman de padres que comparten sus experiencias, de los errores que han cometido, de las cosas que funcionan, que no funcionan. De hecho, nosotros estamos desarrollando con INAIPI y con el MINED un programa que es sobre crianza positiva y es precisamente con varios encuentros para familias de poblaciones muy vulnerables, reflexionando sobre cómo ser mejores padres. Y es fantástico porque toda la riqueza de lo que sale ahí y de las formas como ellos fueron educados y de las formas que están cambiando para educar a sus hijos son esperanzadores realmente. Y quiero resaltar también el papel de los medios de comunicación, ¿no? Que pueden ayudar muchísimo, los influencers, los que crean contenido. O sea, todos podemos ayudar de muchas maneras, sobre todo porque sabemos que las familias que no han tenido oportunidad de educarse, que no tienen acceso al libro, que no van a ir a buscar
un manual de psicología sobre cómo educar a los niños, pero sí pueden acceder a este tipo de contenidos y mensajes concretos sobre cómo abordar situaciones. De hecho, por ejemplo, en este programa que te digo están como la rabieta, o sea, cómo manejar la rabieta. El adolescente que no quiere hablar y que se cierra y que no quiere comunicar nada, cómo también manejarlo en la casa. El que no quiere comer. Entonces son situaciones tan concretas de la vida de los padres. El que no se quiere bañar. Exactamente. Que se quiere poner la misma ropa todos los días. Todos los días. De manera que la higiene funcione. Y eso. Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, es así, es así. Me estoy acordando de mí mismo, no por nada. Todos pasamos por eso. Pues gracias, muchísimas gracias, Anjoli. Gracias por estas informaciones. Ojalá sean el punto de partida de reflexión para muchos de los que nos han escuchado hasta este minuto y nos han visto en torno a la violencia infantil en nuestros hogares en República Dominicana. No estamos hablando de África, ni de Tailandia, estamos hablando de aquí, y hemos hablado de altos números, estamos hablando de violencia infantil entre edades de 3 y 4 años en casi el 70% de los hogares en nuestro país. Es una barbaridad. No podemos darnos el lujo de vivir así. ¿De qué vale hablar de que estamos saliendo de la pobreza y que estamos cambiando si la realidad de la vida es la esencia del hogar? Y vivir en plenitud en el hogar y tener una infancia. Cada etapa de la vida tiene su momento. Y si uno después, la niñez no va a volver. Entonces, disfrutemos cada etapa. ¿Cómo marcar a un niño de por vida en un momento tan importante como el de la niñez? Entonces, no podemos... Pueden estar los números muy bien y el PIB y todo lo que es, y destinar el 4% a la educación. Sin embargo, mostrar esos números reales, nadie se lo inventa, que sigamos teniendo embarazos en la adolescencia, es una barbaridad. Que matrimonios de esta manera, otra barbaridad. Suicidio en niños es una cosa que me ha quitado hasta el aliento. Realmente duele eso. Pero nada, no hay que refugiarse solamente en esta cantaleta, sino que hay que actuar. Y parte del actuar, al menos el que a mí corresponde, es amplificar estas encuestas, estos estudios, estos análisis y comentarios que hemos escuchado, incluso desde la experiencia muy personal, porque ya Anjoli dijo que la castigaba por encima de sus hermanitos, para que todos tomemos conciencia de ello. Nadie va a venir a hacerlo por nosotros, lo tendremos que hacer nosotros mismos. Y ojalá así sea y sea rápido. Anjoli Sanabria, titular interina de UNICEF en República Dominicana, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.